Diurno, diurno, rap 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 diurno, al bate dame un turno, astro como Correa, por favor dime Saturno, pero sin el anillo, ando puesto pa'l corillo, pa'l rap, pa' la ciencia, pa' romperle los tobillos. Hola, saludos nuevamente a toda esa gente que nos sintoniza en Entre Líneas. Bienvenidos nuevamente. Y si es la primera vez que nos sintonizan, no te olvides de darle suscribir al botón de abajito aquí en la pantalla. Probablemente ya te enteraste de ese proyecto que están a punto de tirar sobre el alza de la luz. Y qué mejor que traer a alguien que se ha dedicado la vida a defender los intereses de los trabajadores y de gente como tú, para que la luz le llegue de una manera efectiva. Así que para eso nos acompaña hoy Ricardo Santos, el expresidente de Lutier. Muchas gracias por venir y acompañarnos en el día de hoy. Saludos, Gustavo, y saludos a todos los amigos y amigas que nos ven. Bueno, lo primero que quiero preguntarle es, hay una idea entre las personas que la autoridad no funciona bien, que siempre hay problemas, que la luz es demasiado cara, y mucha gente apuesta a la privatización como solución a todo ese descontento. Le pregunto, ¿ayudaría a abaratar los costos de la luz la privatización de los servicios de la Autoridad de Energía Eléctrica? Bueno, es importante que el pueblo sepa que la autoridad vive una crisis y Puerto Rico vive una crisis. Pero cuando entramos a evaluar la crisis que vive la autoridad, tenemos que concluir que es una crisis autoinfligida, que la Autoridad de Energía Eléctrica ha sido sometida a un proceso sistemático de privatización, y en la estrategia que siguen las personas que quieren vender la Autoridad de Energía Eléctrica está una donde el servicio se ha degradado, donde los trabajadores se han inhabilitado para que presten el buen servicio que estábamos acostumbrados a prestar. Si usted se fija en la Autoridad de Energía Eléctrica 10 años atrás o 15 años atrás, tenemos que concluir que el servicio que la autoridad le prestaba al pueblo de Puerto Rico era de primera. Nadie se quejaba del servicio de la autoridad, inclusive del costo. Sin embargo, se inició una campaña sistemática para ir desacreditando a la autoridad y que el pueblo de Puerto Rico apoyara el proceso de privatización. Puerto Rico no cree en la privatización. El pueblo de Puerto Rico rechaza que los servicios básicos esenciales estén en manos privadas, como lo es la luz, el agua, incluso los servicios telefónicos. Tenemos que recordar la protesta inmensa que desarrolló el pueblo de Puerto Rico en contra del proceso de privatización de la telefónica. ¿Y qué ha pasado con la autoridad? Con la autoridad, el gobierno en esa campaña que caracterizó Eduardo Batia, de desacreditar a la Autoridad de Energía Eléctrica, de desacreditar a los trabajadores de energía eléctrica, y por otro lado esa campaña donde la autoridad fue inhabilitando a los trabajadores para que presten un buen servicio. ¿Y cómo nos inhabilitaban? Pues dejaron de reclutar personas, dejaron de comprar materiales, dejaron de comprar equipos, dejaron de adiestrar, y el servicio se fue deteriorando. Hasta que entonces se inicia toda esta campaña. Obviamente, si tú tienes un equipo que tú no le das mantenimiento, si tú no haces lo que tienes que hacer para que puedas prestar un buen servicio, la gente se va a incomodar. Y ahí vino toda la campaña de que la autoridad no sirve, de que los trabajadores no sirven, de que hay que venderla, ponerla en manos privadas para que se dé un mejor servicio. Y el pueblo, desgraciadamente, le ha ido comprando ese mensaje de privatización como si esto fuese una panacea que va a resolver el problema. Por ejemplo, nos han dicho que el costo de la energía eléctrica en Puerto Rico, que es el más caro, y que en Estados Unidos hay otros sitios donde la energía es más barata y que para nosotros ser competitivos tenemos que bajar el costo. Sin embargo,
tenemos que comparar China con China y botellas con botellas. Si ustedes comparan el costo de la energía eléctrica con la Florida, con algunos otros estados de los Estados Unidos, donde la forma de producir la energía eléctrica es con carbón, con energía nuclear, más tienen un sistema que lo tienen interconectado con todos los estados, eso abarata el costo de la energía eléctrica. O sea que todas esas cosas no estarían aplicando en el detalle específico de Exacto. Puerto Rico. Cuando vamos a Puerto Rico, si nos vamos a comparar, ¿con quién podemos comparar el sistema eléctrico de Puerto Rico? Bueno, pues con otras islas. Y esas otras islas son Hawái, son Islas Vírgenes Norteamericanas. Y cuando hacemos esa comparación, ¿qué vamos a encontrar? Que donde más barato se vende la energía eléctrica es en Puerto Rico. Más barato que en Hawái, que es privado y que es isla y que es norteamericano. Así que cuando buscamos un comparable igual a Puerto Rico, encontramos Hawái. Ellos tienen la luz casi 10 centavos, 12 centavos más cara que en Puerto Rico. Y si nos queremos ir más cerca y buscar un comparable caribeño, pues nos movemos a San Tomás o a Santa Cruz, y la energía eléctrica en esas dos islas que están bajo dominio norteamericano es más cara el costo de la luz. O sea, acabamos de romper ahí a la suelta el primer mito de la privatización, que no vamos a tener una electricidad más barata. Pero otro aspecto de la privatización que mucha gente cree es que privatizar los servicios acabaría los problemas de corrupción que estamos viendo. Pero en cambio, acabamos de ver el arresto del expresidente de la compañía Cobra Energy, que vino a Puerto Rico supuestamente a ayudar después del huracán María. ¿Qué piensas sobre ese aspecto? ¿Reduciría la corrupción? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que la privatización es la madre de la corrupción. Para que haya corrupción en el gobierno tiene que haber un ente privado que está buscando algo ahí donde pillar. Y el ejemplo de Cobra nos plantea a nosotros que detrás de las tragedias humanas donde ha intervenido FEMA o ha intervenido los Estados Unidos con el elemento privatizador, hay corrupción. Y nosotros hemos visto cómo incluso cuando interviene Estados Unidos y van a la restauración en Irak luego de la guerra, allí hubo corrupción. En Katrina, ahí hubo corrupción. Y en Puerto Rico, de las últimas 5 personas que han acusado por corrupción en Puerto Rico, 4 son norteamericanos. Así que los gringos también roban, para que estemos claros con relación a eso. Y este esquema que trae Cobra y que trajo Whitefish es el esquema donde ya FEMA y los funcionarios que están alrededor de FEMA se van moviendo por los Estados Unidos y por donde quiera que haya un desastre natural o un desastre del que sea, y que ellos tengan que intervenir, van acompañados de sus compañías de corruptos que van allí a hacer dinero con la desgracia humana. Y eso fue lo que nosotros vimos en Cobra. Fíjense ustedes que Cobra le pagaron 1.200 millones de dólares, que eso representa la nómina de la Autoridad de Energía Eléctrica completa por lo menos por 5 años. Así que hasta ahí llega el grado de corrupción. Estos señores lo que ven en estas desgracias son oportunidades, son negocios y como tal vienen a explotarla. La privatización no reduce el costo de la energía eléctrica y te lo voy a demostrar. Aparte del ejemplo que te dije de Hawái, que es privado y que es más caro que en Puerto Rico, no es posible que se reduzca el precio, el costo de la energía eléctrica por una razón bien sencilla. La autoridad opera, la forma de operar el negocio de la energía eléctrica en Puerto Rico es que la autoridad te va a cobrar a ti lo que va a invertir. No te puede cobrar ni más ni menos. Por lo tanto, si la autoridad invierte 100, va a recuperar 100.
Si alguien se roba la energía eléctrica o si se pierde la energía eléctrica por falta de mantenimiento, que es lo que suele ocurrir, ese dinero que se pierde, de alguna forma la autoridad te lo va a cobrar, porque dentro de su naturaleza va a funcionar sin ganancia y sin pérdida. Como justo así. Como se supone que sea. Ahora, en el caso del ente privado, funciona igual, pero le añade un elemento: la ganancia. Así es que si va a funcionar igual que la autoridad, añadiéndole la ganancia, ya por naturaleza propia, tú tienes claro que va a ser más caro con el ente privado, porque está el elemento de ganancia, el elemento de explotación. Pero por encima de eso, la energía eléctrica nosotros la concebimos como un bien natural, como un derecho humano. La energía eléctrica transforma. Y como tal, nosotros entendemos que por ser un servicio esencial, por ser un derecho humano, tiene que estar en manos del gobierno para que el gobierno le garantice al pueblo completo que tenga energía eléctrica. Y aquí en Puerto Rico nosotros tenemos un valor que debemos reconocer, y es el hecho de que en Puerto Rico, con la autoridad de energía eléctrica que nosotros tenemos, nosotros electrificamos el 100% de nuestro país. Hay muchos países en el mundo, muchos, que no han logrado la electrificación de su país 100%. Y nosotros aquí los puertorriqueños, en un periodo de 70 años, nosotros logramos llevar la energía eléctrica a todos los lugares de nuestro país. Y antes de que existiera la Autoridad de Energía Eléctrica, estaba en manos privadas, en 3 compañías, una ubicada en San Juan, otra en Ponce y una en Mayagüez, que le servían a la gente en el llano, a la ciudad, no se metían para el monte. Y la Autoridad de Energía Eléctrica, a través de su primera industria, que fue la Autoridad de Fuentes Fluviales, produciendo energía eléctrica con energía renovable, hidroeléctrica, en los años 40, empezamos a electrificar toda la zona rural. Como servicio y como derecho. Servicio y como derecho de la gente. Y en 70 años logramos electrificar nuestro país como mayor contribución para el desarrollo de nuestro país. Y ahora Eduardo Batia y los políticos que se quieren robar a la autoridad nos vienen con el cuento de que nosotros los puertorriqueños no sabemos, cuando nosotros hemos dado ejemplo. Inclusive el proceso de tirar las líneas eléctricas en las montañas utilizando helicópteros, eso se lo inventaron los puertorriqueños. Donde primero se hizo eso fue aquí en Puerto Rico, nos lo inventamos nosotros y lo exportamos a todos los Estados Unidos. La Autoridad de Energía Eléctrica, la que con tanto odio Eduardo Batia y estos señores han venido a desacreditar, es la autoridad, la empresa eléctrica número 10 en todos los Estados Unidos. La número 10 en los Estados Unidos. Ya quisieran muchos países del mundo tener una compañía como la que nosotros tenemos. Incluso nosotros tenemos un sistema de fibra óptica en todo Puerto Rico, que hay muchos estados de los Estados Unidos que no tienen un 100% de fibra óptica como nosotros tenemos. Pero todo eso nos los ocultan dentro del plan sistemático de hacernos ver que nosotros somos menos y aplicarnos el mismo cuento que aplicaron con el aeropuerto, cuando nos dijeron que había que venderle el aeropuerto porque los puertorriqueños no sabíamos limpiar un baño. Ese fue el cuento con el que nos vinieron para vender el aeropuerto, porque los baños estaban sucios. Y terminamos perdiendo muchísimo aquí. Pues el mismo cuento con la Autoridad de Energía Eléctrica, y ya se corroboró, porque todos ustedes han visto cómo en el plan de reestructuración de la deuda de la autoridad nos han señalado que nos van a imponer un aumento en las tarifas contrario a todo lo que nos habían dicho. Un poquito vemos cómo todo esto está planificado y orquestado, como usted dice. Queremos hablar un poquito ahora, ya que estamos hablando de privatización. Hablemos el archivo de contrato que entregó Lutier a la secretaria de la Gobernación, Zoela Boy.
¿Para qué servicios se están dando esos contratos? ¿Qué es lo que se espera y por cuánto dinero se está haciendo? Así rapidito para entender. Para todo, la Autoridad de Energía Eléctrica está siendo dirigida en estos momentos por entes privados. El servicio público, los funcionarios públicos que dirigían la autoridad desaparecieron. Pudiéramos decir como si fuese un golpe de Estado a la Autoridad de Energía Eléctrica. Está dirigida por una junta de directores que son privatizadores, que cobran como privatizadores. Y los que mandan quieren eso, se nota. Sí, eso es la determinación. Una junta de directores privada que viene del sector privado, sin ningún amarre con el sector público, un director ejecutivo que se hace llamar CEO. Así que ese es José Ortiz, que no tiene ningún apego con la autoridad, cobran salarios de empresa privada y su visión es que todo el trabajo lo hagan compañías privadas. Por eso, cada trabajo que nosotros como trabajadores lo podemos realizar como servidores públicos, estos señores lo tienen en manos privadas. Por ejemplo, tienen contrato para la poda, para la poda de los árboles, tienen contrato para el cambio de los focos. Un foco que los trabajadores de Lautier lo pueden hacer por $100, ellos están pagando $400 por foco. Tienen sus contratos en servicios telefónicos, tienen sus contratos en para no dejar de hacer sus contrataciones. Lo último que José Ortiz subcontrató fue las personas que hicieran la nómina de los empleados de confianza, dizque para que no se sepa ni se dé a conocer cuánto cobran los empleados de confianza. Así es que en la autoridad se ha proliferado la subcontratación en todos los extremos de la compañía. Y ahora que se está hablando un poco de mover al gas natural, esta transición, lo que dicen ellos, a una electricidad limpia, que sabemos que sigue siendo otro combustible fósil, respondería también a esta conexiones de la Junta de Directores con empresas privadas y el sector privado. Bueno, Puerto Rico ha tenido una desgracia por nuestra situación política, donde Estados Unidos, todos sabemos que manda en Puerto Rico, y prácticamente la economía nuestra está enmarcada en cuanto a lo que decidan los Estados Unidos. Estados Unidos tiene un sobrante de gas, de producción, una sobreproducción de gas, por lo tanto hay que buscar a quién venderle el gas. Y dentro del marco de esa sobreproducción de gas, pues el Congreso de Estados Unidos y los entes de poder de los Estados Unidos han estado timoneando a la autoridad para que haga una transformación a la utilización de gas. No de energía renovable como nos han hecho hacer ver. Y en ese sentido, pues la autoridad ha ido haciendo esa transformación. Nos han estado vendiendo la ilusión de que en Puerto Rico dentro de 10 años, 20 años, va a ser 100% energía renovable. Eso es una ilusión, eso es una ilusión. La autoridad se está moviendo hacia gas natural. Yo considero que la transformación más lógica del petróleo a gas y de ahí a energía renovable pues pudiera ser correcta. No podemos descartar o negar que la energía producida por gas es más limpia que la producida por petróleo o por diésel, inclusive un poco más barata. Eso es un hecho que no podemos negar. El planteamiento que nosotros tenemos que hacernos es qué es lo que necesita Puerto Rico y qué responde a las necesidades nuestras como país. Y ahí es donde yo creo que está el mayor problema, que nosotros no hemos tenido la oportunidad de decidir el futuro energético nuestro. Y se habla de energía renovable mientras se enfatiza en energía con gas, pero hay contradicciones. Por ejemplo, había un proyecto que era el puerto de gas de Aguirre,
y ese proyecto estaba bien adelantado y esta administración lo apagó. Y cuando tú te preguntas, ¿pero por qué lo apagaron? Pues lo apagaron para dárselo más adelante a AES. Y nos hablan de que van a hacer un puerto en el área norte y que van a transformar la central San Juan, la unidad número 5 y 6 de Puerto Nuevo. Es importante que se sepa que esas unidades se construyeron en el 2001 y ya se construyeron para quemar gas. Lo que no tienen es la llegada del gas, y lo que está haciendo esta compañía que la autoridad recientemente contrató es construyendo el gasificador, la planta que va a gasificar el gas que traen en forma líquida al puerto de San Juan para que lo utilice esta planta y de paso crear un negocio de venta de gas para los sectores privados. Yo pienso que hay que transformar la autoridad en términos de la forma de producir energía eléctrica, y eso se tiene que hacer de una forma ordenada, y el gas pudiera ir encaminado hacia eso, y que la energía solar o energía renovable es algo del futuro que solo va a ser efectivo si está en manos del gobierno. Y digo esto porque se le ha estado vendiendo el sueño a la gente de que si individualmente ellos producen su energía eléctrica, que de esa forma va a ser más barato, y para mí eso es un engaño. Pues usted habla de que nosotros, y estamos claros, que nosotros las puertorriqueñas, los puertorriqueños tenemos el conocimiento para eso. Mencióneme alguna medida que sea necesaria establecer, que que se haya hablado para evitar ese despilfarro y poder dirigirnos a ese cambio que necesita la Autoridad de Energía Bueno, Eléctrica. lo primero que tenemos que hacer es detener el proceso de privatización y establecer una política energética que responda a las necesidades nuestras. Por ejemplo, si vamos a hacer una transición a la energía solar, porque ese es el único recurso que nosotros objetivamente tenemos en Puerto Rico, pues hay que establecer un plan donde los techos de todas las urbanizaciones en Puerto Rico se comprometan y que el gobierno ponga los fondos y se inicie a establecer fincas solares en los techos de las urbanizaciones, no utilizar los terrenos agrícolas para sembrar campos de producción de energía solar, y que el gobierno sea el que tenga el control sobre eso. Poner en manos individuales, como han señalado por ahí, que te dicen a ti, no, ahora tú puedes tener tus paneles solares y tú puedes producir tu misma energía eléctrica, como dice Batia, los coproductores. Eso es una farsa. Eso lo que va a lograr en Puerto Rico es mayor desigualdad energética. Eso lo que va a lograr es que la gente pobre, que no pueda comprar paneles solares, que la gente del campo, donde llevar la luz hasta donde ellos sea costoso, las compañías privadas no van a llevar la energía allá y ellos no van a tener el dinero para montar los paneles solares. Y te van a decir, es otra de las cosas que dicen, no, pero hay cooperativas energéticas y demás. No, cooperativas energéticas hay en Estados Unidos, pero hay donde el sector privado no ha querido llegar. Pues entonces la gente ha montado cooperativas. Pero es que esa parte ya nosotros la superamos en Puerto Rico. Por eso te dije al principio que nosotros teníamos 100% energizado. ¿Por qué tenemos que ir para atrás? Sin lugar a dudas, como más barata es la energía eléctrica, es si nos juntamos todos como país, la producimos y la vendemos al menor costo posible, sin ganancia. Esa es la gran diferencia ideológica. Porque yo creo que eso debe estar en manos del pueblo, no en manos privadas para explotarlo. En verdad, en poquísimo tiempo nos ha abierto unas puertas inmensas para seguir investigando, para seguir cuestionándonos los procesos y lo que se está haciendo con la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que esperemos que esto se pueda repetir para poder tocar más a fondo, con detalle, cada uno de los temas. Queremos recordarle también a todas las personas que nos están viendo que pueden acceder a nuestros episodios anteriores
para ver el efecto que tiene en el planeta Tierra la quema de combustible y el cambio climático. Queremos también recordarles que se suscriba a nuestro canal, que busque este episodio en la página de Facebook de Puerto Rico Te Quiero, donde se va a estar produciendo. Ricardo, nuevamente muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación y gente, no perdamos la fe ni la esperanza, un Puerto Rico distinto es posible. Vamos a hacerlo y conservemos la autoridad de energía eléctrica en manos del pueblo de Puerto Rico. Con esas palabras nos despedimos. Como dijo, otro Puerto Rico es posible. Así que recuerden suscribirse, recuerden compartir el video, recuerden escribirnos lo que piensan en los comentarios, lo que nos quiera decir, qué más quieren escuchar, cualquier tipo de idea. Y lo estaremos en contacto con ustedes. Hasta la próxima. Rap diurno, rap diurno, rap diurno, rap diurno, rap diurno, yeah.